Capítulo 2. Barcadictos. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Mateo 14:29. Barcadictos. A las tristes almas de aquellos que vivieron sin merecer alabanzas ni vituperio, que no fueron ni rebeldes ni fieles a Dios, sino que vivieron para sí. Dante Alighieri. Poco después de que falleció mi abuela paterna, Florence, mi abuelo le hizo a mi mamá un ofrecimiento poco usual. «Katy», le dijo en su fuerte acento sueco. Al revisar algunas de las cosas de Florence, en el ático, me topé con una caja de platos viejos. Pensé en deshacerme de ellos, pero noté que son de color azul, tu favorito. ¿Por qué no los revisas? Y si así lo deseas, quédatelos. Si no los quieres, se los daré al Ejército de Salvación. Mi mamá subió al ático esperando encontrar una vajilla vieja y usada. Abrió la caja y en vez de eso se encontró con la más exquisita porcelana que había visto en su vida. Cada plato se había pintado independientemente con un trazo llamado «No me olvides». Las tazas tenían incrustaciones de madreperla. Estas y los platos tenían el canto dorado. Estos habían sido hechos a mano en una fábrica de Bavaria, destruida durante la Segunda Guerra Mundial, así que literalmente eran irreemplazables. Mi mamá tenía más de 20 años en la familia y nunca había visto aquellas piezas de porcelana. Le preguntó a mi padre sobre ellas. Él había crecido en la familia y tampoco las había visto. Después de un tiempo averiguaron por otros miembros ancianos de la familia la historia de la vajilla. Cuando Florence era joven, recibió piezas de la vajilla durante varios años. No eran una familia adinerada, pero ella recibía una pieza como regalo en cada ocasión especial, como confirmación, graduación o cumpleaños. ¿Por qué mis padres no habían visto esa vajilla antes? Para responder a eso, uno tiene que conocer un poco acerca del temperamento de los suecos. Somos un pueblo muy precavido. No nos dejamos llevar por las cosas muy fácilmente. Como ejemplo, mis dos tías abuelas vivieron por 80 años en una hermosa casa victoriana construida por mi tatarabuelo en el siglo XIX. La habitación más bella de la casa era un salón. Por lo general, lo usaban para huéspedes muy especiales. Nadie tan especial visitó la casa jamás, así que el salón no se usó mucho. Cada vez que Florence recibía una pieza de porcelana, y como era algo muy valioso y si se usaba podría romperse, la envolvía con mucho cuidado con papel fino, la ponía en una caja y la guardaba en el ático para esperar una ocasión muy especial. Nunca llegó tal ocasión, así que mi abuela se fue a su tumba dejando cerrado y sin usar uno de los obsequios más valiosos de su vida. Entonces mi madre recibió la vajilla. Ella la usa a diestra y siniestra en cada oportunidad que se le presenta. Al fin la vajilla pudo salir de la caja. Los dos caminos. Cada vez que se otorga un regalo o don, quien lo recibe debe elegir uno de dos caminos. El primero destaca que el regalo o don es tan valioso que no puede ponerse en riesgo. Quienes eligen este camino se dan cuenta de que cuando el regalo es puesto fuera de su empaque, es posible que no todo resulte bien. Puede ser a veces usado mal, no ser admirado por los demás de la manera que queremos. Hasta puede romperse. Sacarlo de la caja siempre lo expone a un riesgo. El segundo camino afirma que el regalo o don es tan valioso que debe exponerse al riesgo. Quienes eligen este camino entienden que si el obsequio no se saca de su empaque, nunca será utilizado. Dejarlo dentro de su envoltorio frustra el deseo de quien lo da. No hay tragedia mayor que la de un regalo o don que se queda sin abrir. A ti también te ha otorgado un regalo o don. Veremos en el siguiente capítulo cómo descubrir qué es lo que está dentro de su empaque, es decir, cómo discernir lo que Dios te obsequia y a lo que te llama. Pero ahora quiero invitarte a hacer una cruda autoevaluación. Junto con el regalo que te da la alternativa de abrirlo o no, ¿qué camino seguirás? ¿El primero o el segundo? Pedro escogió el segundo. Dale Bronner escribe:
Es importante notar que Pedro no le pidió a Jesús una promesa. Por ejemplo, Jesús, prométeme que no me hundiré, sino una orden. Señor, si eres tú, mándame. Pedro no solicitó una garantía, solo una oportunidad. Igual que mi abuela, los discípulos que se quedaron en la barca siguieron el primer camino. No querían arriesgarse a quebranto o al fracaso. Apreciaron más la seguridad antes que el crecimiento. El Señor quería pasar a su lado para revelarse en todo su osado esplendor, no pasarlos por alto. La máxima aventura de fe era algo que querían presenciar desde la barrera. No querían que Él les pasara al lado, querían dejarlo pasar. Ellos representan a todos los que piden una promesa en vez de una orden y que buscan una garantía en lugar de una misión. Entendieron el costo de salir de la barca. Estaban muy conscientes del dolor del potencial fracaso, de la vergüenza, la incomodidad, la crítica y quizá hasta de la muerte. Pero no estaban muy conscientes de otra cosa: el costo de quedarse en la barca. El alto costo de la barcadicción. Si tengo que ponerle un nombre con un solo término al precio que pagas por ser barcadicto, la palabra que debería ir en la etiqueta es crecimiento. Hay pocas cosas que nos atraen más que eso. Fuimos hechos para crecer y nos encanta estar cerca del crecimiento. Cultivamos jardines, construimos reservas ecológicas y esperamos ver los primeros brotes de grama en primavera, porque nos encanta observar el milagro del crecimiento. Nos gusta mirar crecer a los recién nacidos. Nuestra hija primogénita triplicó su peso durante su primer año de vida. Calculé que de seguir creciendo al mismo ritmo, pesaría 220 kilogramos a la edad de 4 años. Piensa en la emoción de los padres de un niño que dice su primera palabra. Ayer apenas podía llorar o balbucear. Hoy se une a las filas de los que pueden hablar. Sus padres están emocionados. En algunos días lamentarán que pueda hablar cuando no pare de hacerlo, pero hoy se emocionan. Presencia en el milagro del crecimiento. Considera la sensación de logro en los líderes de una compañía que está expandiendo, logrando su misión, ofreciendo oportunidades vocacionales a hombres y mujeres que ayer no las tenían. Presencia en el milagro del crecimiento. Observa el éxtasis de una adolescente que obtiene su permiso para conducir. Ayer era solo una peatona. Hoy es un peligro para toda la gente. Está creciendo. Por otro lado, hay pocas cosas más tristes que el estancamiento. Observa a un matrimonio que comenzó con esperanzas y sueños, pero que se ha estancado en donde sus afectos se han enfriado y su intimidad desvanecido. En vez de darle nombre al problema, enfrentar su dolor y pedir ayuda, la pareja se resigna a una vida mediocre, coexistiendo como extraños cercanos. Observa a un hombre de mediana edad que pasa sus noches sentado frente al televisor viendo cualquier deporte. Alguna vez estuvo totalmente emocionado con brillantes planes para el futuro y fuertes anhelos de dejar su huella en este mundo. Pero en algún momento el fuego se extinguió y prefirió establecerse en el confort. Sacrificó sus sueños por un sillón y una pantalla de televisión. Él es la historia del potencial que nunca se explotó. Es un camino que conduce al anquilosamiento. El potencial nunca explotado, los anhelos no satisfechos. Conduce a la sensación de que no estoy viviendo mi vida, la que se supone debería vivir. Conduce al aburrimiento, a lo que Greg Levoy denomina el resfriado común del alma. A patrones de conducta pecaminosos que nunca se confrontan ni cambian. Habilidades y dones que nunca se cultivan ni utilizan. Hasta que las semanas se hacen meses y los meses se hacen años, y un día miras hacia atrás a una vida de conversaciones profundas, íntimas, sobrecogedoras y sinceras que nunca tuviste, grandes y sólidas oraciones que nunca hiciste, riesgos estimulantes que nunca corriste, regalos sacrificiales que nunca ofreciste, vidas que jamás tocaste, y estás sentado en un sillón reclinable con un alma marchitada
y sueños olvidados, y te das cuenta que había un mundo de necesidad desesperada, y un gran Dios que te llamaba para ser parte de algo mayor que tú mismo. Ves a la persona que pudiste haber sido, pero que no eres. Nunca seguiste tu llamado, nunca saliste de la barca. No hay tragedia más grande que la de un regalo o don que se queda sin abrir. Garrison Keillor relata una historia llamada Un día en la vida de Clarence Bunsen, acerca de un hombre maduro que se percata de que los años se le han escapado entre las manos y que a su vida le faltó algo. Clarence visita al padre Emil en la capilla de Nuestra Señora de la Perpetua Responsabilidad para pedirle consejo. Por lo general, Clarence asiste a la iglesia luterana, pero quiere una segunda opinión. Como eso no lo ayuda, camina hacia su antigua escuela y sube una colina para mirar el lago Infortunio, donde él y sus amigos jugaban años atrás cuando eran niños. Mientras reflexiona en su vida, Clarence escucha a unos niños acercándose por la vereda. Por alguna razón se les adelanta corriendo y se sube a un viejo árbol que le recuerda su niñez. Los chicos se detienen justo debajo del árbol. Saben que él anda por ahí, pero no piensan en mirar hacia arriba. Clarence sabe que si baja sobre ellos o si solo les grita ¡ah!, saldrían volando por el tremendo susto. Los observa tan llenos de vida y de emoción y piensa: desearía ser así. Parece que he ido por la vida con mis ojos y mis oídos cerrados. La gente me habla y yo ni los escucho. Pasan días enteros y no puedo recordar qué es lo que sucedió. Si me piden que describa a la mujer con la que he vivido por 36 años, tengo que sentarme a pensar la respuesta. Es como si hubiera vivido la mitad de mi vida esperando que comenzara, pensando que está en algún lugar del futuro, y ahora pienso todo el tiempo en la muerte. Es momento de vivir, de despertarme y hacer algo. Así que salto y grito ¡hey! Claro, los chiquillos salieron disparados como pájaros. Luego digo ¡ja! Y después ¡ay, ay! Los niños regresaron a donde estaba él sentado y le preguntaron: ¿estás bien, tío Clarence? Y él contestó: sí, pero bajen la colina y díganle a su tía que traiga el auto por el camino de piedra. Me encontraré con ella junto al buzón. Caminó a paso de tortugas por unos 30 metros. Ella lo recogió y no preguntó qué había sucedido. Esa es la tragedia de un regalo o don sin abrir. Es como si hubiera vivido la mitad de mi vida esperando a que comenzara, pensando que está en algún lugar del futuro. Como lo señala obsesivamente Thoreau, no quise vivir lo que no era vida. Quise vivir profundamente y absorber toda la esencia de la existencia. Para que sirviera de despertador a todos los barcadictos potenciales, Jesús una vez relató una historia acerca de un ejecutivo y sus 3 empleados. A cada uno de ellos se les dio una generosa oportunidad, como a Florence, como a Pedro, como a ti y a mí. El Señor quiso pasarles al lado. Cada uno de ellos tenía que decir lo que iba a hacer. Jesús nos enseña 3 principios acerca del amo, de Dios y de la oportunidad que nos ofrece, que debemos entender si es que vamos a recibir su regalo o don. Él es el Señor del regalo o don. En aquellos días no había empresas como las conocemos hoy. La riqueza se concentraba en unas cuantas familias. Esta historia trata acerca de una de ellas. El patrón reunió a 3 empleados clave y les encargó sus bienes. El Señor habla de grandes sumas de dinero. El patrón dio al primer siervo 5 talentos, 2 al segundo y 1 al tercero. Un talento era la manera de expresar una suma de dinero equivalente a 15 años de salarios. En ese tiempo, la gente vivía al día y por lo tanto acumular un año completo de salario significaba una enorme riqueza. Así que las cifras de las que habla Jesús son asombrosas. Este hombre habría sido el Bill Gates de su pueblo. Alguien con esos recursos ciertamente poseería una fuerza laboral muy superior a 3 hombres. Así que estos 3 estaban en una posición destacada. Les encargó su tesoro y luego se fue. Kenneth Bailey escribe en su gran comentario sobre esta parábola, Poet and Peasant,
lo claro que le resulta a este primer siervo, lo increíble que es la oportunidad. Es la ocasión para todos ellos de poner en práctica la iniciativa, hacer uso del discernimiento, probar sus habilidades en el mercado y elevarse potencialmente a posiciones de mayor responsabilidad. Lo más probable es que hubiera un arreglo implícito para compartir con ellos también las ganancias. Este es un acto de generosidad y confianza sin precedentes. El Señor del regalo les dio la oportunidad de su vida, tanto vocacional como organizacional y financieramente. Ese fue el momento definitivo de sus vidas. La oportunidad de la vida no es algo para tomar a la ligera. Nancy y yo nos casamos cuando todavía estaba en la universidad. Yo quería ir a la luna de miel de mis sueños a Hawái. Sin embargo, debido a que en ese momento tenía deudas financieras considerables y un flujo de efectivo severamente restringido, trabajaba medio tiempo en una iglesia bautista. No sabía cómo financiarla. La única idea que acudió a mi mente para reunir el capital adecuado fue participar en un concurso televisivo. Hice la prueba y fui aceptado como concursante en un programa llamado Tic Tac Dot, dirigido por el genial Wink Martindale. Era un juego simple que incluía un tablero gigante. Cada casilla contenía una pregunta de una categoría seleccionada al azar, y si el concursante respondía, quedaba marcada con una X o una O, según acertara o fallara. Las categorías cambiaban después de cada respuesta. El primer juego resultó empantanado, y lo mismo pasó con los siguientes 3 o 4. Cada vez que ocurría eso, el dinero iba a una urna. Así que no pasó mucho tiempo antes de que reunieran varios miles de dólares. Mi oponente era un abogado bien vestido con un bronceado en la piel que hubiera hecho que el actor George Hamilton pareciera albino. Vivía en una casa frente a la playa de Santa Mónica y había ganado tantos concursos que ahora iba por el automóvil. Yo era un predicador bautista. Suponía que Dios estaba de mi lado. Finalmente, George Hamilton falló en una respuesta. Lo único que necesitaba era una respuesta correcta en una casilla estratégica para ganar más dinero del que jamás había visto. Aguardé a ver qué categoría llegaría con toda mi dicha matrimonial. Esperé a que fuera algo que yo conociera, tal vez la Biblia. Entonces apareció la categoría cócteles. Podría haber seleccionado responder la pregunta en otra casilla, mantener mi ventaja y ganar en la siguiente pregunta, pero no. Quería esta casilla, quería ganar ahora. Así que apareció la pregunta: ¿cuál es la bebida hecha de 2 partes de whisky escocés y media parte de vermut dulce? Le dije a Wink: soy pastor en una iglesia bautista. Me meteré en problemas si contesto mal y peor si contesto bien. Nos fuimos de luna de miel a Wisconsin. Se me presentó la oportunidad de la vida y la desaproveché. Jesús relata la historia de los talentos, porque el Señor del regalo ofrece la oportunidad de la vida. Hasta ese momento, los siervos simplemente obedecían las órdenes de alguien más. Sus vidas eran rutinarias, predecibles y seguras. Tenían poca autoridad, pocos recursos y responsabilidad limitada. De repente, en un solo acto, el patrón cambia sus destinos para siempre. Tal vez el primer siervo dijo algo como lo siguiente: pensé que toda mi vida estaría condenada a la rutina. Tenía sueños, pero no podía alcanzarlos. Pasiones, pero no podía seguirlas. Talentos, pero no podía ponerlos a prueba. Nunca estuve en una posición para planear, correr riesgos o ejercer la iniciativa. Mi vida era cómoda. No sufría hambre, pero anhelaba algo más. Quería hacer una diferencia. Y justo cuando estaba a punto de abandonar la esperanza, el patrón hizo algo que nunca escuché antes que alguien hiciera. Me llamó a su oficina, me hizo un guiño desde su escritorio y me encargó una gran parte de lo que le pertenece. Me pareció increíble que tuviera tanta fe en mí. Esta oportunidad es tremenda. Me siento como un caballo pura sangre que es liberado para correr. El primer siervo se percata de que está recibiendo la vajilla azul. Wink Martindale le acaba de ofrecer la oportunidad de su vida.
Esto explica un detalle muy importante en la historia. Esto es, el por qué Jesús dice que el primer empleado respondió enseguida. Este empleado se da cuenta de que sería una locura permitir que cualquier cosa interfiriera. Responde al instante, porque si alguien te ofrece un asiento de primera fila en la bolsa de valores, no te preguntas si tal vez pienses en alguien más. Porque si el teléfono suena y la modelo Cindy Crawford te llama para salir a pasear, no verificas si es que marcó un número equivocado. Solo le dices sí, de inmediato. El empleado se abalanza sobre la oportunidad antes que el patrón considere o cambie de opinión. Enseguida, no es tanto un detalle cronológico como una afirmación de que reconoces la realidad. El primer siervo se da cuenta de que, mientras viva, no tendrá otra oportunidad como esta. Decide que no permitirá que nada interfiera para aprovecharla. No se desviará ni distraerá. Jesús enseña lo mismo con todo aquel que se aferra de lo que Dios ofrece. Esta parte de la historia tiene implicaciones muy importantes. El Señor del don te ha encargado su propiedad a ti y a mí. Cada uno recibe un regalo. Esta historia no trata de gente que tiene dones y de gente que no. Todos somos llamados por Dios, a todos se nos provee y de todos se espera que contribuyamos. Cada don es seleccionado por el patrón. Me puede o no gustar mi don. Me puedo torturar deseando lo que le pertenece a otro. Pero eso no me hará bien. Nadie decide su dotación de dones. No puedo seleccionar a mi propio diseñador de genes. No puedo escoger a mi familia. El patrón decide. En vez de la palabra talento, puedes pensar en tu vida, tu mente, tus habilidades, tus dones espirituales, tu cuerpo, tu dinero, tu voluntad. En efecto, el significado de la palabra talento procede de esta misma historia. Él ha sido muy generoso, el Señor del don. No hay personas sin talentos en esta historia. Él ofrece guiarte cuando necesites sabiduría, exhortarte cuando titubees, levantarte cuando te hundas y perdonarte cuando te extravíes. Él se ofrece a sí mismo como el mejor don que podamos recibir. Todos los seres humanos, incluidos tú y yo, entregamos nuestras vidas a algo. Entre este y tu último día, se la entregarás a algo. La única pregunta es, ¿a qué le entregarás tu vida? ¿Valdrá la pena? La implicación práctica es, debo valorar y apreciar lo que el Señor del don me ha otorgado. Permíteme ser más personal. Más vale que respondas enseguida. La oportunidad para utilizar cualquier don tuyo al servicio del Señor del don es la oportunidad de tu vida. Pero se te resbalará de las manos a menos que lo pienses bien. El momento de responder es enseguida. Pero el tercer siervo no hizo eso. Recibió el más grande de todos los dones que jamás recibiría y lo enterró en un campo. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué hace que un ser humano deseche la oportunidad de su vida? Creo que sé algo acerca de ello. Tengo un poco de ese tercer siervo en mí. Recuerdo a un discípulo mío de la universidad, miembro de mi mismo equipo de tenis, que señaló algo acerca de mí que le hacía difícil nuestra relación. Fue tan doloroso escuchar eso que, en vez de aceptar lo que me dijo y buscar ayuda para cambiar, simplemente deseché la relación. Mi actitud interna fue, seré más distante y cortés, y espero que te sientas mal por haberlo mencionado. Perdí un buen amigo potencial y una oportunidad para crecer, solo porque no quería reconocer con cuidado la verdad acerca de mí. Preferí sepultarla. Él es el Señor de las cuentas claras. Esto nos lleva a una segunda verdad acerca del amo. De alguna manera, el tercer siervo olvida un hecho muy importante de la vida. Olvida que el Señor del don regresará. Y ese día llega. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hay una extraña tendencia en los seres humanos a pensar que podemos evadir las consecuencias de nuestras acciones. ¿Has tratado alguna vez de usar la diplomacia para no responder a la consecuencia de una multa de tránsito? Sinceramente, oficial, pensé que el odómetro no servía.
¿Alguna vez has tratado de disimular tu actitud con una excusa poco convincente respecto a tu retraso con un profesor, jefe o cónyuge? Esta tendencia comienza a edad muy temprana. Cuando nuestro hijo tenía unos 8 años, tuvo un día particularmente hiperactivo. Estaba a punto de meterse en problemas. Le advertí que si no se calmaba pronto, enfrentaría serias consecuencias relacionadas con la disponibilidad del señor Nintendo. Fue entonces que derramó algo en proporciones semejantes al derrame del Exxon Valdez. Bien, le dije, ya sabes las consecuencias. El jovencito de 8 años sacó un billete de $1 de su bolsillo, lo movió frente a mi cara y sugirió maliciosamente: tal vez el señor Washington pueda hacerte cambiar de opinión. Hay alguien frente a quien todos compareceremos. Él nos ama y es santo, otorgador de gracia y justo, pero su intención es que entendamos que realmente le rendiremos cuentas de nuestras vidas. No vamos a poder evadir nuestra responsabilidad frente al trono, y ni el señor Washington le hará cambiar de opinión. Me sorprende lo fácil que olvidamos eso. Hay tanta gente que culpa de su reticencia al salir de la barca a cualquier circunstancia externa. Yo desarrollaría mis dones totalmente si no tuviera un jefe que sofocara mi iniciativa. Buscaría otro trabajo, pero necesito el dinero. Seguridad, familiaridad. Podría crecer en mi capacidad para la intimidad, pero mi cónyuge no está interesado o interesada. Me dedicaría más completamente al crecimiento espiritual, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Ya habría desarrollado más de mi potencial, pero nadie se interesó en ser mi mentor. Desarrollamos algo que Susan Jeffers llama el juego del cuándo y entonces. Cuando me sienta confiado, entonces trataré de usar este don. Cuando mi jefe me apoye, entonces creceré. Cuando mi cónyuge sea más cooperativo, entonces lucharé por ser un mejor compañero o compañera. Y nos desesperamos por la llegada de un cuándo que nunca llega. Recibí un don. Puede que no sea mucho, pero es mío por completo. Es todo lo que tengo. Me lo dieron a mí. El Señor regresará y les va a pedir cuentas a todos los ejecutivos, presidentes, primeros ministros, directores de programas noticiosos, madres, padres, plomeros, profesores, a ti y a mí. Y preguntará: ¿qué hiciste con lo que te di? No le preguntará a tu jefe o a tu cónyuge, o a tus padres o a tus amigos, te preguntará a ti. Se me acerca una evaluación laboral que hará ver a cualquier otra que haya tenido como absolutamente intrascendente. Eso es lo que olvidó el tercer siervo, lo que le permitió justificar, al menos ante sí mismo, el haber enterrado su talento con tan poca preocupación. Aquí es donde Jesús nos advierte acerca del motivo principal por el que los que caminan sobre el agua se convierten en barcadictos, y la razón por la que los siervos justifican el enterramiento de sus dones. Una comparación. Me intriga que el hombre que sepultó su talento es el que recibió uno solo. Me pregunto si comparar su talento con la variedad que recibió el otro siervo le hizo sentir incompetente o insignificante. Me pregunto si se enojó con los otros siervos o con su patrón. Tal vez sepultar su talento fue una forma pasiva de ajustar cuentas con el patrón por no darle más. En efecto, creo que este asunto explica por qué Jesús tiene a 3 siervos como protagonistas de la historia. Por lo general, las historias que involucran respuestas agradables a Dios en contra de respuestas no agradables a Él, Jesús simplemente tiene 2 protagonistas, como en el caso del constructor sabio y el necio, o el cobrador de impuestos contra el publicano. Pero aquí hay 3 protagonistas, y Jesús, que es el maestro relator, necesita que ellos reafirmen un punto muy importante. En esta historia hay 2 variables. La primera es que hay cantidades variables de dones. Un hombre recibe 5, otro 2, un tercero recibe 1. En este detalle creo que Jesús simplemente refleja la vida tal y como la experimentamos. Algunas personas son talentosas en formas que serán visibles y admiradas en este mundo.
otros en maneras que permanecen calladas y ocultas. La variable de importancia es lo que cada siervo hace con lo que se le da. Aquí hay 3 siervos, porque Jesús quiere dejar minuciosamente claro que el tamaño del don no es la variable crucial. Aun cuando el primer siervo recibe un don mucho más grande que el segundo, el Señor responde en forma idéntica a cada uno de ellos. Jesús quiere que entendamos que el nivel visible de talentos y el llamado no es lo relevante. A la larga, si soy una persona tipo 5 talentos, 2 talentos o 1 talento, no es eso lo que cuenta. Debo rehusarme a comparar mis talentos con los de cualquier otra persona. La comparación me llevará al orgullo y a una falsa sensación de superioridad si voy delante de alguien. Si voy detrás, me hará miserable. O aún peor, no valoraré y enterraré el irreemplazable tesoro que el Señor del don me ha dado solo a mí. ¿Has comparado lo que recibiste con lo que otra persona, apariencia física, inteligencia, relaciones, logros, nivel de energía o temperamento? Debo lograr identificar, cultivar, invertir, apreciar y disfrutar los dones que me han dado. El Señor del don es muy sabio. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando te creó. Él está muy complacido de tu existencia. Te ha encargado todo lo que necesitas para lograr el propósito para el cual fuiste creado. En fin de cuentas, Dios no te preguntará por qué no dirigiste la vida de alguien más o por qué no invertiste los dones de otra persona. No te preguntará qué es lo que hiciste con lo que no tenías. Pero sí te preguntará qué es lo que hiciste con lo que tenías. La comparación no es una excusa válida para enfrentar la tragedia de un regalo o don que se queda sin abrir. Cuando el Señor de las cuentas claras interpeló al tercer siervo, éste le ofreció otra racionalización para su pasividad. Sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra. Quería una promesa de que nada saldría mal, no una orden para hacer lo que es correcto. El temor hace que la gente sepulte el tesoro que Dios le da. El temor hace que la gente desobedezca el llamado del patrón. Hace poco un amigo me preguntó respecto a un área de mi vida para la que una respuesta sincera habría sido vergonzosa. Yo no quería apenarme, simplemente mentí. Tuve que regresar después y hacer una labor de reparación que fue muy dolorosa. Cuando pienso en ello me pregunto, ¿por qué mentí? ¿Por qué he mentido? Normalmente para evitar el dolor. Me atemoriza lo que ocurriría si cuento la verdad. El temor me impulsa a mentir. Y no solo es engaño. Cuando la gente cuenta chismes, me uno a ellos, porque aunque sé que es incorrecto, temo ser aislado. Acumulo posesiones porque temo al aburrimiento o a la inseguridad si no tengo muchas cosas. Halago a alguien porque temo no caerle bien a esa persona si no lo hago. El temor a la pobreza es lo que hizo que Jacob engañara a su padre. El temor hizo que los israelitas en el desierto menospreciaran el llamado de Dios y se preocuparan y clamaran por regresar a Egipto. El temor a sufrir es lo que hizo que los discípulos abandonaran a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo a Pedro negar 3 veces al Maestro? El temor hizo que estos discípulos traicionaran el valor más profundo de su mejor amigo en su hora de mayor necesidad. Observa la mayoría del pecado, el tuyo y el mío, y debajo de él descubrirás temor. Tengo temor de que, si me arriesgo a obedecer a Dios, no cuidará de mí, no estaré bien y ocurrirá algo que no podré controlar. En las Escrituras, cuando Dios llama a Moisés, Josué, Gedeón o Esther a hacer algo grande para él, el único y más grande impedimento que obstaculiza el camino es el temor. Pero nos topamos con una gran sorpresa aquí. Cuando el siervo dice que el temor del patrón lo inhibió, el patrón no le contradice. El Señor le dice, me malinterpretaste. Si usas tu don o lo gastas realmente, no me importa. Veo que esto es doloroso para ti y mi principal objetivo es que no sufras. Siento mucho haber mencionado esto. Sepultemos todo el asunto en el olvido. Con una dosis de gracia,
el Señor pasa por alto la calumnia sobre su carácter. No le recuerda al siervo cuán generoso fue al principio, tanto que le dio la oportunidad de su vida. Dice más bien, en lo único que tienes razón es en esto. Es importante para mí. Tu vida, lo que haces con lo que te di, es una cuestión de suprema relevancia. Si eso es realmente lo que pensabas, al menos hubieras hecho algo. Habrías podido invertir el dinero y recibido intereses. Jesús apunta al hecho de que esta racionalización es solo una cortina de humo y no una razón seria de sus acciones. Este hombre simplemente trata de evadir la multa de tránsito. Pero eso no ocurrirá, porque el amo es el señor de las cuentas claras, no puede ser evadido. El temor no es una excusa válida para la tragedia de un regalo o un don que se queda sin abrir. Uno de los más profundos aspectos de la historia es el hecho de que el siervo es juzgado no por hacer cosas malas, sino por no hacer nada. El siervo no robó, ni malversó, ni defraudó. Simplemente sepultó su talento. Jesús utiliza dos palabras muy severas para describirlo: malo y perezoso. Nosotros ya no usamos mucho estas dos palabras juntas. Hoy día, difícilmente alguien podría admitir que es perezoso. Cuando en una entrevista de trabajo se le pregunta a alguien sobre sus debilidades personales, ¿cuál es la respuesta inevitable? Me exijo demasiado. Mis estándares son muy altos. Espero mucho de mí. Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó decir a alguien, mi problema es que soy demasiado perezoso? Puedo quedarme meses sentado en el sofá, comiendo chocolates y mirando programas de concursos por televisión. Sin embargo, históricamente, la pereza ha sido tomada tan en serio por los cristianos que hasta fue incluida en la lista de los 7 pecados capitales. En efecto, Salomón Schimmel afirma que es un pecado específicamente espiritual, el único de los 7 no incluidos en la lista de vicios grecorromanos. Esto se debe a que la tradición judeocristiana percibía a los seres humanos como responsables ante Dios. Por lo tanto, nuestras vidas no son para la autopreservación y autorrealización, sino para constituirse en actos de mayordomía. No ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado es una forma de robarle a Él. La pereza como pecado espiritual no es lo mismo que la flojera física. La pereza puede coexistir con mucha actividad. Es el no hacer lo que se necesita hacer cuando debe hacerse, como el piloto kamikaze que voló 17 misiones. En su esencia, la pereza es la pérdida del significado, propósito y esperanza acoplada con la indiferencia al bienestar de otros. Es lo opuesto al celo y gozo en el servicio a Dios. Este aspecto de la historia, el que Jesús haya sido tan duro con el tercer siervo, debido simplemente a la inactividad, siempre ha inquietado a algunos. En un manuscrito del segundo siglo, el Evangelio de San Nazareno, la historia se repite, pero el escritor añade una frase para describir al tercer siervo. Él despilfarró todo su dinero con prostitutas y flautistas. Evidentemente, el escritor sintió que simplemente no hacer nada no era suficiente causa para las duras palabras de Jesús. Así que le añadió desfalco e inmoralidad al pecado del siervo. Desperdició la cuenta de banco con prostitutas y flautistas. Aparentemente esas eran las dos peores categorías de personas en las que el escritor pensó. No estoy seguro de por qué los flautistas tenían tan mala fama. Pero en la historia de Jesús no había prostitutas ni flautistas. No eran necesarios. Max T. Pree afirma que el potencial no aprovechado es un pecado muy serio. Esta es la historia del pecado de un potencial no aprovechado, la tragedia de un regalo o un don que se queda sin abrir. Por eso, la comodidad es una de las grandes tentaciones que la mayoría enfrentamos y que pueden obstaculizar que salgamos de la barca. La comodidad a menudo evitará que crezcamos. Hace 50 años comenzamos a orientar nuestras vidas alrededor de uno de los inventos que más impiden el crecimiento: el televisor. No tenías que pensar, poner atención o seguir de cerca una cadena de pensamientos cuando te sentabas a mirar Leave it to Beaver, déjalo a Beaver.
Pero aún entonces tenías que levantarte de tu sillón, caminar hasta el televisor y meticulosamente cambiar de canal con la mano, lo cual era agotador, así que inventamos el control remoto. Ahora la humanidad puede cambiar de canal desde el sofá, tal y como fue la voluntad de Dios. ¿Quieres saber qué tan dedicados estamos a la comodidad? Esconde el control remoto en un hogar estadounidense promedio y observa qué sucede. La vida sin control remoto es una carga insoportable para la típica familia norteamericana. Por eso alguien inventó un televisor con alarma para que, al palmear tus manos, el control remoto suene hasta que lo ubiques. Lo que es más patético de todo esto es que conozco gente que leerá este capítulo y lo único que se llevará de él es la idea de que tengo que comprar uno de esos televisores con alarma en el control remoto. Pero demasiada comodidad es peligrosa. Literalmente, investigadores de la Universidad de California, en Berkeley, condujeron un experimento hace algún tiempo, en el que dejaron una amiba dentro de un ambiente totalmente libre de estrés. Tenía la temperatura ideal, óptima concentración de humedad y un suplemento constante de nutrientes. La amiba tenía un ambiente para el cual no tenía que realizar ajuste alguno. Así que se pensará que esa era una amiba feliz. Aparentemente todo aquello que les provoca a las amibas úlceras y alta presión arterial no estaba ahí. Sin embargo, y por extraño que parezca, la amiba pereció. Hay algo respecto a todas las criaturas vivientes, incluyendo a las amibas, que les exige un reto. Necesitamos el cambio, la adaptación y el reto de la misma manera que requerimos comida y aire. Tener solo comodidad nos aniquila. Cuando los profesores quieren que los alumnos crezcan, no les dan respuestas, les dan problemas. Si un tren sale de Cleveland a las 3 de la tarde y viaja a una velocidad de 50 kilómetros por hora, es solo en el proceso de aceptar y resolver problemas que nuestra capacidad para pensar con creatividad mejora, nuestra persistencia se fortalece y nuestra autoconfianza se profundiza. Si alguien me da las respuestas, puedo obtener una buena calificación en un examen, pero no habré crecido. Nuestra mente y espíritu requieren del desarrollo para crecer exactamente como nuestros cuerpos no se fortalecen, sin ser desafiados hasta el punto de un gran esfuerzo. La comodidad no es una excusa válida para dejar un don o regalo sin abrir. ¿Cuál camino eliges? Quiero que uses tu imaginación por un momento. Imagina que terminas tu vida y eres conducido a una habitación pequeña. Hay 2 sillas en la habitación, una para ti y otra para Dios, la cual es bastante grande. Además hay una máquina reproductora de video. Dios inserta una videocinta en la máquina. Tiene el nombre tuyo en la etiqueta y el subtítulo, lo que pudo haber sido. Imagina todo lo que Dios pudo haber hecho con tu vida si se lo hubieras permitido. Imagina ver todo lo que podía haber hecho con tus recursos financieros si hubieras confiado en la generosidad de Dios. Imagina lo que habría hecho con tus talentos si hubieras confiado en Él lo suficiente como para correr riesgos. Imagina lo que habría hecho con tus relaciones si hubieras confiado en que Él es totalmente verdadero y te ama por completo. Imagina lo que habría hecho con tu carácter si te hubieras atrevido a confesar tu pecado, reconocer la tentación y buscar el crecimiento. No sé si Dios hará que alguno de nosotros mire un video como ese. Lo que sé es que si pienso mucho en cuán corto me quedo respecto a lo que hubiera podido ser, eso puede desanimarme, y el potencial no liberado puede convertirse en un palo de golf con el que me golpeo a mí mismo en la cabeza. Pero también sé que quiero que mi vida se parezca más a lo que Dios quiso que fuera. Sé que esta es mi única oportunidad y que quiero minimizar lo más posible la separación entre lo que será y lo que pudo haber sido. Sé que mientras viva no es demasiado tarde, porque cuento con este día. Sé que quiero pedirle a Dios órdenes, no garantías, porque cuando Dios ordena, capacita. Respecto a la respuesta de Jesús a Pedro, San Jerónimo escribió: Tú ordenas y las aguas son sólidas de inmediato. Y sé
que ese día habrá valido la pena. Él es el Señor de la recompensa. Hay una última verdad acerca del patrón que Jesús quiere que entendamos. El Señor del don y el Señor de las cuentas claras también es el Señor de la recompensa. Tiene cosas maravillosas reservadas para aquellos que administran su tesoro con sabiduría. Algunos aspectos de lo que dice el patrón son en gran medida lo esperado. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Imagínate recibiendo este elogio del Señor. También te invita a entrar al gozo de tu Señor. Esto es gozo de verdad. Pero ahí hay una sorpresa también. El Señor no dice: ahora puedes flotar sobre esponjas, adorables nubes y vivir en un lindo apartamento con muchísimas ventajas, y cantar en el coro que entonará los mismos cantos durante cientos de miles de millones de años. En lugar de eso dice: en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ahora es el momento de hacerte trabajar en serio. Recuerde que el Señor le había otorgado al siervo una enorme cantidad de riqueza, y aún así, todavía dice: en lo poco has sido fiel. ¿Puede ser cierto que las más grandes riquezas que ninguno de los siervos había visto o imaginado antes equivalen a poco? Sí, comparado con lo que está por venir, comparado con lo que tiene reservado para sus siervos, la riqueza del sultán de Brunei, el poder de Napoleón y la fama de Michael Jordan son poco. Cuando estaba en la escuela primaria, cantaba en un coro de la iglesia dirigido por una mujer llamada Sigrid. Tenía cabello azul, un vibrato amplio y la papada que amenazaba con salirse de su cara cuando dirigía al coro con vigor. Cuando se frustraba con nosotros, para lo cual le dábamos muy a menudo razón suficiente, palmeaba sus manos y decía: niños, canten como les dije, porque cuando lleguen al cielo es todo lo que van a hacer: cantar, cantar y cantar, mañana, tarde y noche. Así que más vale que lo hagan bien. De alguna manera, pensar en estar entre 5 a 10 mil millones de años en togas de coro, bajo la dirección de Sigrid y su papada, no parecía una bendición eterna. Mucha gente piensa vagamente en flotar por ahí en bancos de nubes blancas. Se imaginan el cielo como una villa de descanso eterna. Tenía un amigo que solía preguntarme: ¿jugaremos golf en el cielo? Su racionamiento era más o menos así: el cielo será lo que me hace ser feliz. Necesito el golf para ser feliz. Por lo tanto, jugaré golf en el cielo. Tuve que explicarle que, aun cuando habrá gozo en el cielo, es posible que tenga que crecer para llegar a ser ese tipo de persona que goza en compañía de Dios. Además, la Biblia dice que no habrá mentira, engaño ni llanto y rechinar de dientes. ¿Cómo podría haber golf en el cielo? Seguro que no. Tenis, sí, pero no golf. A partir de esta historia de los talentos, aprendemos que el cielo no será en lo absoluto semejante a una villa de descanso eterna. En efecto, el cielo será ese lugar donde finalmente disfrutaremos la plenitud de la aventura, de la originalidad y de lo fructífero para lo que fuimos hechos. Jesús dijo: al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Puedes estar seguro de que ese trono no es un Laissez Boy, sillón para chicos flojos. Parte de la recompensa del cielo es que por fin veremos desarrollada la totalidad del potencial humano, incluido el nuestro. El cielo será el paraíso del potencial desarrollado. No habrá talentos, regalos o dones que se queden sin abrir. Así que, ¿por qué no tomar un momento para plantearnos algunas preguntas? ¿Cuál es mi sueño más profundo? ¿Cuánta pasión experimento en mi vida cotidiana? ¿Qué quiero que se lea en mi epitafio? ¿Cuánto estoy creciendo en estos días? ¿Con qué frecuencia corro riesgos que requieren de un poder más grande que el mío? Si tuviera que nombrar una sola cosa de la que estoy seguro que fui puesto en esta tierra para llevar a cabo, ¿qué diría? ¿Qué tan clara es para mí? ¿Qué es lo que el Señor del don te ha dado que necesitas invertir en el reino? Tal vez tu mente. Ella puede ser un lugar de potencial no desarrollado,
pero que está saturada de cualquier cosa que le presentan en anuncios espectaculares o en los medios masivos. La puedes llenar de basura, celos, ambición, ira o miedo. O puede ser renovada, llena de pensamientos buenos, nobles, verdaderos y valientes. Pero tienes que invertirla. O tal vez son tus posesiones materiales. Tu cuenta bancaria puede ser un sitio de potencial no desarrollado. Puedes utilizar tu dinero para acumular cosas. O puedes usarlo para ayudar a construir el local de tu iglesia, predicar el evangelio, alimentar a los pobres o desarrollar ciudades. John Wesley escribió que los cristianos tienen solamente 3 reglas que seguir respecto al dinero y las posesiones materiales. Haz todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Un amigo mío escribió que aparentemente los cristianos evangélicos de los Estados Unidos decidieron que 2 de esas 3 reglas no son malas. Podrías entregar esta semana un donativo secreto que te cueste un sacrificio. Esa es una inversión eterna. O tal vez tu tiempo o tu talento. Puedes seguir a la deriva, levantarte, trabajar, volver a casa, cenar, ver televisión, jubilarte y morir. O puedes detenerte cada momento y decir, Señor, esto te pertenece. Puedes ofrecerle su talento espiritual, el que nadie más tiene, tan desarrollado o no recompensado como lo tengas, desplegado con vigor imparable, sometido con humildad sacrificial y celebrado con gozo escandaloso. Puedes tener pródigos talentos, recursos financieros, redes de contactos o capacidades que pudieran producir altos rendimientos para el Señor del don. Pero estás sentado sobre ellos. Están sepultados todos. Es hora de que entres al juego. Te lo digo sin ninguna reserva. Invertir todo lo que posees en el reino de Dios es la oportunidad más grande que jamás se te presentará. Puedes sentir también que, desde una perspectiva humana, lo que tienes que ofrecer no es muy valioso, que nunca será muy visible o dramático. Jesús lo dejó claro. En esa perspectiva no hay nada de cierto. Servimos al Señor del don. El Señor del don puede tomar 5 peces y 2 panes y alimentar multitudes. El Señor del don puede tomar 2 monedas ofrecidas por una viuda pobre y convertirlas en la ofrenda más importante de toda la campaña. El Señor del don puede tomar a un fugitivo tartamudo llamado Moisés y desafiar a un dictador mundialmente poderoso con todo y su ejército. El Señor del don puede tomar a 12 torpes seguidores y crear una comunidad que se esparza por todo el mundo con un sueño que se rehúsa a morir. El Señor del don es una persona sorprendentemente ingeniosa. Él puede tomar lo que tengas que ofrecer y hacer una diferencia que trascienda eternamente. No tienes idea de tu propio potencial, y es que no hay una recompensa comparable al don utilizado o talento aprovechado. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero será manifestado cuando el Señor del don regrese. Sal de la barca. Piensa otra vez en la historia de la porcelana y la caja. ¿Cuál es el don más grande que Dios te ha otorgado? ¿Qué hay en tu caja? ¿En qué área de tu vida, vocacional, relacional o intelectual, por ejemplo, experimentas el mayor crecimiento? ¿En qué área te arriesgas más a convertirte en barcadicto? Este capítulo describe 3 razones por las que la gente sepulta su tesoro: comparación, miedo y pereza. ¿Cuál de ellas, o qué otro factor, podría evitarte aprovechar la oportunidad de tu vida? ¿Por qué? Dedica un poco de tiempo a imaginar la escena en la que Dios y tú examinan tu vida. ¿Qué medida podrías tomar hoy para minimizar lo más posible el remordimiento cuando termines tu vida?